Bueno, señores, ahora sí te vamos a contar quién es Ricardo Colombi, gobernador de Corrientes, una situación sumamente grave la que viven los correntinos desde hace mucho tiempo. Más o menos le pasa lo mismo que nos pasa a todas las provincias de la República Argentina. Una justicia que es sumamente aliada del poder político, claramente aliada del poder político. Un gobernador que ha nombrado jueces, un gobernador que ha tenido conversaciones, por lo menos con gendarmes y con gente que está relacionada a la trata de personas. Un gobernador que quedó muy complicado con lo que pasó en Itatí, todo el tema de narcotráfico. Un gobernador que sigue siendo apañado por el gobierno nacional, un gobernador que se convirtió en uno de los socios principales, pero un gobernador también que tuvo una causa judicial muy compleja que está siendo llevada a cabo por un solo fiscal en todo Corrientes, que está peleando contra todo aquel que se le venga. Las propias cámaras federales van rechazando lo que dice este fiscal. Este fiscal está pidiendo a la Corte Suprema de Justicia de la Nación que le tire una soga, porque aparentemente podría quedar todo en la nada. Han muerto un periodista fruto de esta causa, el periodista que denunció que Ricardo Colombi había utilizado testaferros para comprar dos propiedades muy importantes hace mucho tiempo. Ese periodista murió a los 2 meses. Pero además de eso también la AFIP salió como querellante en la causa. Quien tenía en sus manos la causa sobre la supuesta evasión impositiva de Colombi y además todo lo que tiene que ver con esto que encierra a dinero sucio con el cual se habían comprado esas casas, esa mujer apareció accidentada. El problema de Colombi es que lo salpican causas que tienen que ver con el narcotráfico y muy de cerca con la corrupción. En el caso del narcotráfico, por lo menos, es el responsable político de lo que ocurrió en Itatí, que tiene a un intendente narco preso, a Roger Terán, a un grupo de policías, a un grupo de políticos. Y además de eso, lo que tiene es esta causa de la que te estamos hablando, una causa de enriquecimiento ilícito, en la que hay muchas situaciones extrañas. El principal denunciante apareció suicidado. Hay muchos elementos difíciles de explicar de operaciones económicas del gobernador, pero la justicia hasta ahora no pudo encontrar elementos suficientes. Todo esto en Corrientes se sabe, la gente lo sabe, lo conoce, lo mastica. Lo que pasa es que lo va haciendo muy natural y entonces el delito se vuelve más común, porque dicen, si el gobernador hace esto en la cara de todos y la justicia no hace absolutamente nada, claramente, ¿qué le queda a la sociedad? ¿Cuál es el ejemplo que se le baja a la sociedad? Un resumen de quién es el gobernador de Corrientes. La última vez que se lo vio en cámara al gobernador de Corrientes, Ricardo Colombi, fue para explicar el tráfico de drogas en la ciudad de Itatí, donde quedó comprometido su socio político, el intendente Natividad Terán. Mi familia, que está constantemente preocupado por mí, inclusive en la iglesia estaban rezando, había cadenas de oraciones. En Itatí metieron preso al intendente y al viceintendente, que el viceintendente pertenece a la Alianza Encuentro por Corrientes del gobernador y además es afiliado al PRO. Evidentemente hay nombres muy conocidos, como puede ser el intendente y el viceintendente. Lo más importante es que ha habido un cambio en la política con la lucha contra el narcotráfico con este gobierno. Pero previo a eso, en Goya había sucedido esta situación. En la casa de un narco cae el mismo gobernador a pedir por los testigos. Quería llevarse los testigos del lugar donde se estaba realizando el allanamiento. Yo lo quiero llevar, yo voy a hacer cargo de eso, yo lo voy a mandar yo. No lo van a llevar. El procedimiento fue sumamente exitoso. Se encontró marihuana, se encontró dinero, se encontraron armas. Que acá la ley se le va a aplicar a todo el mundo, sea político, sean jueces. Falta de respeto de la provincia, no tiene cabeza. Después de la visita de Macri a Corrientes, los medios de comunicación suspendieron cualquier tipo de publicación que tenga relación directa con Itatí. Acá no se viene a ser cómplice de nadie. Hace mucho que sabíamos lo que sucedía en Corrientes, lo dijo el presidente de la Nación, no lo estoy diciendo yo. Hace años que se sabía lo que pasaba en Itatí. Y con escuchas del gobernador hablando con un proxeneta retirado de Gendarmería de Paso de los Libres, donde se deja entrever que están hablando el nombramiento de un juez federal para Paso de los Libres, lugar donde se encuentra su causa por enriquecimiento ilícito. Harían algo 17, ¿viste? Algo ahí en los muchachos y proponiendo a este, ¿quién haría? En acuerdo. ¿Y a quién propondrían? Al que vos sabés, ahí de Libre. Puede haber eso, pero están los números para que salgan. Bueno. Listo. Sin embargo, Colombi ya reúne varios antecedentes que lo vinculan a hechos graves de corrupción y muertes sospechosas. Una de ellas fue la de Hernán González Moreno, que lo denunció por enriquecimiento ilícito y al poco tiempo apareció suicidado en su auto. Él no se suicidó. Por suerte están saltando cosas de a poco
pero la justicia es lenta. A tal punto llega la situación de gravedad institucional que el fiscal federal general Carlos Schaffer pidió ayuda a sus superiores para poder defender su investigación acerca de la corrupción del propio gobernador correntino. El fiscal dice textualmente que su investigación se vio limitada ilegalmente y afirma, un párrafo más abajo, que se advierte garantizada la impunidad de la causa en la que se investiga a funcionarios públicos. Hernán González Moreno tenía familia y lo que sabemos es que tenía mucho miedo. Decir las cosas en Corrientes se pagan muy caro. El fiscal continúa relatando que su investigación se inició el 2 de junio de 2009 gracias a la denuncia penal de Hernán González Moreno, que hacía pública una maniobra del actual gobernador de Corrientes, Ricardo Colombi, que había comprado propiedades por interpósita persona por valores irrisorios. El fiscal continúa relatando con asombro que 3 meses después de su denuncia contra el gobernador, el periodista denunciante apareció muerto y que recién 4 años más tarde se procesó a los 2 testaferros del gobernador de Corrientes. Uno de ellos era María Haddad y el otro era su esposo, Hernán Marcelo Laszlo. Estas 2 personas de escasa capacidad económica compraron 2 casas a favor de Ricardo Colombi. El problema es que la escritura de compra era tan trucha que como día de la operación figura el 31 de noviembre del año 2006, o sea, un día inexistente y a un precio ínfimo de 150.000 pesos. Una casa muy importante, que era un ícono dentro de la ciudad por su construcción, fue comprada por el doctor Laszlo, quien un 31 de noviembre, una fecha totalmente irregular en su escritura, y que después se la regala a su amigo. ¿Cómo puede ser que un empleado del PAMI le regale una mansión un día que no existe y hasta ahora no pasa absolutamente nada? Esta situación judicial avanzó hasta Cámara, que es un órgano superior, digamos. En ese órgano se perdieron 8 tomos de investigación. Acá en la justicia correntina o en la federal es muy común que se pierdan expedientes. Ahora, que se pierdan los cuerpos más importantes de la investigación sobre un ex y actual gobernador, evidentemente que hace. Bueno, ahí tenés lo que es la impunidad absoluta. Viste que Macri siente un poco de culpa, Miguel, no sé si lo viste Macri, diciendo, bueno, todos sabíamos lo que pasa en Corrientes, como diciendo, no me culpen de esto. Y a ver, acá nadie va a tener impunidad, dice políticos y dice jueces. Mauricio Macri, el presidente, está enterado de esta situación. Es una situación sumamente grave y fíjate lo que dice un fiscal, el fiscal Schaffer, fiscal general federal, respecto a la propia justicia. Macri se muestra con un poco de culpa y lo que vimos recién es a Patricia Bullrich, que en el apuro, cuando nos explicaba a todos que había graves problemas de narcotráfico, dice que hay muchos políticos metidos. Hay muchos políticos metidos, por ejemplo, el gobierna y empezó a decir, no, el intendente, empezó a tartamudear. Si Patricia Bullrich sospecha y tiene muchas convicciones de que el gobernador está metido en el narcotráfico, bueno, tiene que hacer mucho más para investigarlo. Esto lo sabe el gobierno nacional, fíjate, esto lo manda justamente el fiscal federal que está en Corrientes tratando de investigar este tema. No puede investigarlo, le dicen que no lo investiguen los propios colegas de él. Los propios jueces y fiscales. Corrientes, 6 de julio del año 2016. Tengo el agrado de dirigirme a usted en carácter de fiscal general ante el Tribunal Oral Federal y Criminal de Corrientes. En la causa Colombi Horacio, entre otros enriquecimiento ilícito, requiere una asistencia especial debido al interés institucional que reviste y que pudiera incidir en el menoscabo de la Administración de Justicia. Se advierte autorizada y garantizada la impunidad en una causa donde se investiga a funcionarios públicos, dice el fiscal. Fíjate lo que dice nuevamente el fiscal. Veamos otro más. Otro de los paños en donde le pide a la Corte Suprema de Justicia ayuda. Garantiza la impunidad de una causa donde se investiga a funcionarios públicos. Lo dice de nuevo. Avalan aún más la impunidad en una causa donde se encuentran vinculados funcionarios públicos, encontrándose dentro de ellos el actual gobernador de la provincia, Horacio Colombi. Esto lo dice un fiscal federal. Fíjate el próximo paño, porque son varias hojas que le manda el fiscal a la Corte Suprema para que le manden ayuda, porque no puede administrar justicia. Se hace referencia a la gravedad institucional de los hechos. Podemos dejar encuadrado dentro de los delitos denominados de corrupción. Lo dice el fiscal, no lo dice la oposición y lo dice un periodista. Y fíjate, esta es la cesión de las casas que le hacen a Colombi los 2 testaferros, Hernán Laszlo y la señora, que la señora es no sé qué del Tribunal de Cuentas de justamente de Corrientes, a favor de Horacio Colombi, que confieren poder especial a favor de don Horacio Ricardo Colombi para que administre y disponga de los bienes que estaban a nombre suyo. Es más, le dicen que hasta puede pagar los impuestos. Son tan burdos que por una escritura le dan el poder al propio gobernador. Queda absolutamente clarísimo. Pero esto es lo que no puede investigar la justicia. ¿Sabes por qué no lo puede investigar?
porque hay mucha guita en el medio, porque quien los nombra es el propio gobernador en acuerdo con, lamentablemente, funcionarios que están mucho más arriba, ¿no? Como son tan impunes y no les importa nada, incluso registran una operación en un día que no existe. Eso quiere decir que ni siquiera, hacen estas operaciones turbias, estos negocios ilegales, con un mínimo de cuidado. Lo hacen con la tranquilidad de que nadie los va a tocar. Y acá te estamos hablando de un fiscal que está pidiendo al sistema judicial que le dé bola, que lo ayude, que ayude a investigar al poder, porque está solo. Bueno, hasta ahora no hay una solicitada. Ya un montón de veces viste a muchos fiscales que presentan solicitadas, bueno, investiguemos. Hasta ahora no vimos ningunos fiscales, grupos de fiscales presentando solicitadas para que ayuden a él a investigar a un gobernador. Esto es muy grave porque está en conocimiento, obviamente, de Patricia Bullrich con este dejo de sinceridad que lo dijo el gobernador, el intendente, el viceintendente. Están todos metidos hasta las bolas, lo acabas de ver claramente. Pero fíjate en este segundo informe cómo va quedando más clara la situación. Toma. Mala suerte si no te doy la moneda. Sí, no, o dame un billete de 100. Es lo mismo. Un empleado del PAMI le regala una mansión a CLI en pleno centro de Corrientes, pero lo llamativo de este regalo de esta mansión fue que se lo regala un día que no existe en el calendario. La causa indica que las dos casas del matrimonio Laszlo fueron cedidas al gobernador Colombi como regalo, y allí el matrimonio reconoce como titular del dominio a Colombi. Doctor, pero las casas existen y los supuestos regalos también. No existen, no tiene nada que ver, yo ya fui claro en este tema, así que más que nada esto es una denuncia mediática. Sí, señor. Yo soy de Cabo Primero Peloso. Yo pido la residencia acá del gobernador. Doctor, pero las casas existen y los supuestos regalos también. No existen, no tiene nada que ver. Más que nada esto es una denuncia mediática. Sin embargo, pese a las pruebas, el juez Carlos Soto Dávila dispuso sobreseer al matrimonio Laszlo del delito de evasión tributaria agravada, puesto que había pasado tanto tiempo que ya no se podía estimar la deuda con AFIP. Pero en contra de esa resolución de la justicia, la AFIP planteó un recurso de apelación para que se indaguen los testaferros de Colombi. Sin embargo, a los pocos días, la representante legal de la AFIP sufrió un grave y extraño accidente mientras regresaba de hacer una presentación judicial en Paso de los Libres. Acá lo que pasa es que aparece Ricardo Colombi con una propiedad, una casa muy bonita. Evidentemente vos sos gobernador de una provincia, vos apareces con una casa grande, y entonces lo primero que dice la gente, ¿dónde sacó el dinero? Porque el sueldo del gobernador no le alcanza, y nunca se supo tampoco cuánto cobró un gobernador en Corrientes. Se me hizo imposible siempre. El fiscal cierra la primera parte de su pedido de ayuda diciendo que resulta relevante la calidad de funcionarios públicos procesados en la causa como testaferros de Colombi, ya que Laszlo es funcionario del PAMI y María Elena Haddad es auditoria del Tribunal de Cuentas de la provincia. Me parece que comete un error muy infantil, porque me compro una casa y le pongo a un amigo para que no crean que yo soy el que compro con una plata espuria, pero termino poniéndole a nombre a un amigo que no tiene plata. Después aparece una casa también a nombre del mismo amigo en el barrio Campacuá, el barrio más tradicional de Corrientes, que son Costosas, donde después termina viviendo el entonces ministro de Salud, en la casa hoy senador de la provincia, Flavio Dos Santos. Cuando se arma el despelote, Dos Santos dice, bueno, me voy, que acá la ley se le va a aplicar a todo el mundo, sea políticos, sean jueces. Hace años que se sabía lo que pasaba en Italia. Si hace años realmente lo que se sabía que pasaba en Itatí, evidentemente el presidente no podía haber hecho la jodita que hizo al principio con el gobernador, no podría haber ido tantas veces a Corrientes a visitarlo a Colombia y abrazarlo, porque lo único que está abrazando es impunidad, lo único que le está diciendo a la gente que ese tipo que es sumamente malo y pernicioso y perjudicial para su propia sociedad es bueno. Esa es la diferencia que hay entre un tipo que te está diciendo la realidad y otro que siente culpa de lo que está diciendo. Porque inclusive creo que el propio presidente hasta siente culpa en algún momento de decirle que ese gobernador es bueno, pero está ahí, es su socio, hace jodas, lo familiariza, lo humaniza frente a la gente y dice que es un buen tipo al final. Pero sabe concretamente qué es lo que está pasando en Corrientes, y lo que está pasando en Corrientes es lo que estás viendo, ¿no? Y no es casualidad, porque cuando Macri va y da una conferencia y habla bien, hay varios fragmentos de la conferencia. Se ponía a decir qué buenas las obras del gobernador Colombi. Eso no es gratis. A ver, si va minutos después de que aparece un escándalo narco a hablar bien de un gobernador, es porque lo que están buscando es disfrazar lo que está pasando. Están buscando ocultarte la situación. Cuando el gobernador te dice las casas no existen, y están los documentos de que las casas existen,
bueno, te está tomando el pelo, pero lo más grave de eso, que, a ver, lo podríamos conversar un poco, es ¿qué significa esto de que tenga testaferros? Cuando usan testaferros es porque lo que buscan es justificar plata que es negra, que es plata que se la robaron. Cuando usan los testaferros, si se demuestra que esos son testaferros, ¿por qué los usaron a los testaferros? Hay como una metodología por parte de los gobernadores de hacer este tipo de situaciones. Nosotros investigamos la droga en Córdoba y fruto de esa investigación quedaron 15 personas del poder político presas. En el momento que nosotros sacamos la investigación, a los 2 días, apareció suicidado justamente uno de los policías de la División de Drogas Peligrosas, de la misma manera que apareció Hernán, el periodista en Corrientes. El problema grave es que le hicieron escribir una carta que se había suicidado porque nosotros habíamos investigado esa situación. Pusieron el nombre personal mío en los diarios diciendo que ese tipo se había suicidado culpa de una investigación periodística, ¿se entiende? O sea, el poder político toma un manual de estilo y hace exactamente lo mismo para garantizarse impunidad. El problema es que la impunidad es tan grave que hay algunas personas que sienten responsabilidad y se sienten realmente profesionales y sienten lo que están haciendo. Por ejemplo, el fiscal federal en Corrientes, que le está diciendo a la corte, muchachos, dame bola porque acá tenemos a un corrupto, tenemos un tipo que se enriqueció ilícitamente y hay una muerte en el medio y hay un accidente en el medio, denme bola. Bueno, la Corte Suprema no hace obviamente absolutamente nada. Última parte del informe. El pedido de ayuda del fiscal federal general a la Corte Suprema es porque, según él, se puede advertir los fallos arbitrarios de las 2 cámaras federales de Corrientes que ponen en riesgo el control de la legalidad y que la causa reviste gravedad toda vez que el denunciante apareció muerto por un disparo de arma de fuego. El fiscal reafirma en un apartado que de esta manera se garantiza la impunidad en una causa donde se investiga a funcionarios públicos. Porque se sabe de los vínculos amistosos de Sotomayor con Ricardo Colombia. El vínculo político, la justicia de Corrientes y yo creo de la justicia nacional con el poder político. Que acá la ley se le va a aplicar a todo el mundo. Evidentemente hay nombres muy conocidos, como puede ser Sean políticos, sean jueces. Hay un ex contador de Lotería Correntina que lo mataron justamente cuando ese contador estaba investigando la malversación de fondos del juego. Además de ser el testaferro del gobernador de Corrientes en temas inmobiliarios, el empleado del PAMI Hernán Marcelo Laszlo apareció involucrado en el manejo de dinero en negro cuando se detectó una caja de seguridad en una mesa de dinero. La causa es por lavado de activos y asociación ilícita, ya que a él se le encontraron un equivalente a los 2 millones de pesos cuando en realidad sus ingresos son inferiores a los 20.000 pesos mensuales. Hace años que se sabía lo que pasaba en Itatí. Yo lo quiero llevar, yo no voy a hacer cargo, lo hice, yo lo voy a mandar yo. Ustedes no lo van a llevar. ¡Let's go! Ante tamaña injusticia, el fiscal federal de la causa le dice a la Corte que los delitos del gobernador de Corrientes y sus amigos están encuadrados en los delitos denominados de corrupción. Y entonces pone en conocimiento de la Corte Suprema de Justicia de la Nación por la gravedad institucional que representa la causa. Toma. La suerte se te la moneda. O dame un billete de 100. Es lo mismo. Bueno, parece increíble, ¿no? Increíble la impunidad que hay. Esto me hace acordar un poco lo que pasa en las provincias, lamentablemente, que siguen siendo feudales y que lamentablemente no hay un Estado que organice y que le dé algún orden a la República, verdaderamente, ¿no? Cuando el presidente necesita ser socio de cualquiera, sea lo que sea pistolero, drogón, sea narcotraficante, sea lo que sea un choro, lo que venga, no importa, si son socios y me aportan votos, no importa, eso sigue. Pasa en Córdoba. Esta semana estuvo el socio de Rubén Beraja, que nos sacó 300 millones de dólares del Banco Central de la República Argentina en 40 días, hizo una mesa de dinero, la jugó, la patinó con sus amigos, la madre de algún gobernador de la República Argentina y otros dirigentes políticos se chorearon 300 millones de dólares del Banco Central y ahora están inaugurando shopping, por ejemplo, en la provincia de Córdoba. Y nadie sabe esto, o nadie quiere enterarse, o los que saben prefieren hacerse los boludos porque de alguna manera cobran. Bueno, el robo sistemático, el narcotráfico sistemático y la política nos está llevando lamentablemente al lugar de Corrientes, ¿no? El problema que ocurre acá es que, a ver, para la justicia es muy fácil investigar a un concejal, investigar a un privado que cometió un delito. Mucho más fácil es investigar a los ladrones de gallinas. Por eso las cárceles están llenas de tipos pobres, presos. En las cárceles no hay grandes políticos presos por robarse plata. Está lleno de tipos pobres. Tienen que estar también en la cárcel.
cometieron delitos, pero el sistema judicial se ocupa mucho de los que no tienen forma de defenderse, porque los tipos que tienen mucho poder hacen alianzas macro que tienen que ver con el poder político, con el poder judicial, a veces con el poder legislativo, y van generando maneras de perpetuarse en el poder y de que no los investiguen. Un gobernador investigado por corrupción tendría que dar explicaciones, y el presidente tendría que dar explicaciones de por qué defiende a un gobernador como este. En realidad las da las explicaciones, pero miente cuando da las explicaciones y se abraza al presidente y ya se siente nuevamente impune. Y lamentablemente la situación es esta, es lo que nos está pasando, las pruebas están, es lo que decía Miguel, las cárceles están llenas de pobres, no porque no tengan que estar, pero lamentablemente no son los únicos que deberían estar. Lamentablemente lo decimos en estos términos porque las pruebas están, y todo Corrientes lo sabes, lamentablemente. Vos fíjate que las explicaciones son tan burdas que te dice, las casas no existen. No existen, no, es toda una operación mediática. A ver, tienen tanta impunidad que te dicen directamente que no existe lo que está registrado en documentos. No es que te buscan justificar, te dicen, no, pará, pero esa operación no está así, no, te dicen, es falso, es ficción. Bueno, y un fiscal está pidiendo a la Corte Suprema, por favor, que le dé una manito con el tema de justicia en Corrientes. A ver si la Corte escucha algo, escucha el pedido de un fiscal, no de unos periodistas, de unos giles que te están diciendo las cosas, sino simplemente de un fiscal federal que necesita revertir la situación de impunidad en Corrientes. Nos encontramos el sábado que viene. Muchas gracias a todos.